días, hermanos. El Señor te bendiga en esta mañana. Yo sé que es muy probable que estés a la hora de tu almuerzo. Quiero decirte provecho, buen provecho. Y pues vamos a prepararnos, hermanos, para que junto con tu alimento físico recibas el alimento espiritual de parte de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, en esta mañana venimos delante de ti, papá, ante tu presencia, Señor, diciéndote quién eres para nosotros, papá. Que en ti hemos confiado, Señor, porque tú eres nuestro consolador, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro escudo, nuestra bandera, Señor. Y a nada tememos, Señor, cuando estamos contigo, papá, porque tú nos cubres, Señor, en el hueco de tu mano, y ahí estamos, Señor, protegidos en ti y en tu palabra. Quédate con nosotros en esta mañana, que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea de bendición, Padre. Pero sobre todo lo más importante, Señor, que fortalezca nuestro espíritu. Ven y deja, Señor, te pedimos que dejes en cada uno de nosotros esa palabra que nuestra alma está necesitando, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Ahora quiero darte una cápsula chiquita, hermano, nada más recordando quién es Jehová Nisi, que nosotros ya sabemos que Él vamos a encontrar nuestra bandera, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice en el Salmo 25. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas sus peticiones. Es nada más esta, y tengo otra también que me gustó mucho, que quiero ocupar este tiempo para decirte quién es el Shaddai. El Shaddai viene siendo el Todopoderoso para nosotros. ¿Y qué dice ahí en su palabra? Ahí en el Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quédate con eso, hermano, que yo sé que va a ser de bendición. Para tu Biblia, vamos a leer el Salmo 111. Prepáralo y ahorita lo vamos a leer. Es un salmo muy bonito. Dice, Dios cuida a su pueblo, como todos los demás. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, y en la compañía y en la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Y en el 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hola hermano, Dios te bendiga. Después de haber tenido nuestra oración y nuestra lectura bíblica, es importante mencionarte que nosotros tenemos que preparar nuestro espíritu para recibir la palabra de Dios, que es nuestro alimento, para que todos los días de nuestra vida podamos sostenernos en este plan de trabajo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque tenemos un propósito y un objetivo que cubrir entre el que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Yo quiero invitarte hoy que iniciemos este momento de la palabra con la lectura que vamos a estar basadas en Mateo 10. Mateo 10 del 5 al 15. Mateo 10 del 5 al 15. Es una palabra que el Señor en esta semana me presentó fuertemente en mi corazón. Y yo tenía que invitarte a que tú la tomaras junto conmigo, porque es una hermosa invitación. Y es obviamente la misión de sus discípulos, la misión de los 12. Y voy a pedirle a mi esposa que me ayude con esta lectura. Prepara tu corazón y ten lista tu Biblia, por favor. Mateo 10, del 5 al 15. Dice, la misión de los 12. A estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
pon camino de gentiles, no vayas y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, a la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y en la casa que fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Esta palabra llega a nuestros corazones con un solo propósito. El Señor ya entró en tu vida. Tú decidiste por tu propia voluntad decirle al Señor, heme aquí, yo quiero servir en tu obra. Y no quiere decir que aquellos que llegamos a Cristo y que no tengamos un propósito de trabajo directamente en su obra, pero al momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, viene a ti ese hermoso momento crucial entre Dios y nuestras vidas, que es la paz, que sobrepasa cualquier entendimiento. Y esa paz viene a nosotros con un objetivo, es enseñarnos. Por eso el Señor, en su palabra, tú y yo tenemos una primera experiencia con Él. Y esa hermosa experiencia es tener y recibir de su amor infinito y esa tranquilidad que tanto tú y yo necesitamos. La hermosa experiencia que creo que algunos de nosotros hemos experimentado con el Señor en nuestro primer encuentro, yo quiero reflejarlo de la siguiente manera. Vayamos al libro de Juan 3.3. Juan 3.3, y en él habla de una experiencia que tuvo uno de ellos, que quisiera que la narración de esta palabra la pudiéramos obtener. Mi esposa la va a leer. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le hizo esta pregunta a Dios porque desconocía la profundidad de lo que Jesús estaba hablando. Y él pensó que teníamos que volver otra vez a regresar al vientre de nuestra madre para volver a nacer. Pero en realidad el nacimiento que ahora tú y yo tenemos es en esta nueva experiencia, esa oportunidad donde tú dijiste, llegaste a los pies de Cristo y le dijiste, Señor, yo ya no puedo más. Entrego mi carga, entrego mi vida, necesito de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Y a partir de este momento creo en ti cuando recibes a Cristo por primera vez en tu corazón. Y esto te permite empezar a caminar en esta tierra, en este mundo tan difícil que es poder saber cómo hacer las cosas para el beneficio. Pero a veces pensamos únicamente egoístamente en nosotros. Pero el Señor, antes de que esto sucediera, Él nos eligió. Nosotros no a Él. Él nos buscó, nos encontró y Él decidió que tú y yo recibiéramos esto y fuimos revestidos de su gracia, recibidos de su amor. Y esto lo vamos a leer en Hechos 1:8. Adelante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, llega ese llamado para que tú y yo podamos empezar a hablar de esa experiencia que tú y yo necesitamos. A veces pensamos que únicamente los que están al frente de un púlpito, los que están sirviendo en la iglesia, son los únicos que deben de hablar de la palabra de Dios, y no, el Señor nos está hablando aquí. Primero fue a los suyos, algunos de ellos lo recibieron, otros no, pero a nosotros nos llegó la gracia de que Él nos daría la oportunidad de ser hijos de Él. Por eso fuimos predestinados. Él ya nos tenía predestinados desde mucho antes de tu nacimiento. Él ya había pensado en ti, sabía tu nombre, sabía de dónde venías, y Él tuvo gracia sobre ti y te dio la oportunidad, como a mí, de estar hoy aquí hablando de su palabra con una firmeza. Fuimos llamados. Cuando fuimos predestinados, el Señor nos llamó para hacer un trabajo en su obra, y esa obra es la más hermosa que a ti y a mí me ha tocado. Es la forma de poder ser agradables a Dios, y esto lo vamos a ver en Romanos 8:30. Romanos 8:30, para que prepares tu Biblia y lo puedas leer junto con nosotros. Vamos a prepararnos, una disculpa, vamos a leer primero Efesios 1:5, donde habla el Señor precisamente de que tú y yo fuimos predestinados para Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente porque nos ama. Él dijo, yo te escogí, yo te llamé, tú fuiste revestido de mi gracia, y ahora eres predestinado para un propósito en esta tierra. Ya empezamos a tener sentido del por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahora vamos a ir a ese llamado que te hablaba en Romanos 8:30. Pongamos atención en este hermoso versículo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En ocasiones nosotros decimos, es que yo soy quien, es que yo pienso que no soy digno. Cuando Dios te llamó, Él está empezando a darte a ti ese perdón hermoso de todos tus pecados. Y aunque todavía tengamos algunas costumbres no correctas delante de Dios, Él estará transformando nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos servir para su obra. ¿Por qué? Porque Él empieza, así como lo hizo con los discípulos, ahora lo hace con nosotros, porque nos capacita. ¿Y cómo nos está capacitando? A través de la lectura bíblica, a través de estas palabras, de esta predicación, a través de cantos, de alabanzas. Tal vez muchas veces muchos de nuestros hermanos tienen la buena costumbre de poder subir mensajes hermosos a estas nuevas redes sociales, donde tú ves cómo Dios es poderoso, cómo Dios ama, cómo Dios transforma, cómo ese es un trabajo que el Señor está capacitándonos a nosotros. Y vamos a leer en Efesios 5:18 esta palabra. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No, con esto no malentiendas lo que dice la palabra. En ocasiones, sin querer, nosotros pensamos que no estamos hablando lo que Dios quiere. Porque dices tú, ¿de dónde salen estas palabras? ¿Cómo hablo? ¿Cómo hago para hablar de esta forma? Es cuando dejas que el Espíritu de Dios entre a tu vida y Él empiece a construir en ti esa fortaleza espiritual que Dios quiere que tengamos nosotros como sus hijos. Y la única forma es, obviamente, permitiendo que el Espíritu Santo empiece a morar en ti y tú empieces a actuar capacitadamente lo que el Señor está enseñándote, lo que el Señor está poniendo de todos los días en tu vida, y tú lo puedas transmitir a todos los demás, porque ese es un hermoso trabajo que el Señor nos ha puesto a nosotros. El Señor nos encomendó una tarea hermosa. Recuerda que lo que le dijo a sus discípulos es para nosotros también.
viene a llenarnos de esa misericordia, pero sobre todo de su enseñanza. Y hay una tarea y un salario que tú y yo tenemos ya ganado simplemente por hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que vamos a leer, porque a veces somos incrédulos de lo que Dios ya nos dotó. Él decidió bendecirnos, darnos poder, darnos todo lo que Él tiene, porque Él mismo lo comentó en su palabra. Y harán lo mismo que yo y aún cosas mayores. Pero si no lo creemos, si tu espíritu siempre está dudando y estás buscando las cosas de la carne más que las espirituales, difícilmente esto puede estar fluyendo en tu vida. Pero por eso a veces te sorprendes que aquellos que puedan hablar en la palabra, otros que puedan discernir, poder hablar en lenguas, diferentes dones del espíritu. Pero vamos a leer precisamente en Mateo 10:8, que esa es nuestra tarea y ese es nuestro salario. La tarea sería esta: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dale gracias. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. La semana pasada hablábamos que el Señor es el dueño de todas las cosas. Y obviamente Él nos las presta para nosotros administrarlas para el bien de nuestra familia como mayordomos que nos ha puesto delante de Él. Entonces el Señor dice que tenemos la capacidad y nos dio los dones para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Y cuál es el pago que vamos a recibir de Él? El mismo que recibimos de Él, de gracia. Y eso tenemos que aprenderlo tú y yo para que podamos darle mayor énfasis. ¿Y cuál es nuestra principal motivación? ¿En dónde consiste ese gozo que hay en nuestro corazón? ¿En por qué queremos hacerlo para darle la libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas? Y vamos a leer 2 Corintios 5, del 14 al 15. Sí, 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir nos reduce, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y en el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios dio su vida por ti y por mí. Él entregó a cambio su sangre preciosa para que tú y yo fuésemos libertados y ahora pudiéramos tener el gozo en nuestro corazón de poder vivir una vida plena, completamente en gozo y en paz. A veces vienen a nuestras vidas situaciones de un poquito de dolor, no estamos de acuerdo con muchas cosas porque pensamos en la carne. Deja que el Espíritu de Dios entre a tu vida para que empieces a vivir una vida más amada en Cristo Jesús. Esa es la motivación. El Señor nos sustenta. ¿Y cómo nos sustenta? Lo vamos a leer en Mateo 10, del 9 al 10. Ya lo habíamos leído, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Tú y yo nos preocupamos todos los días de qué vamos a llevar de alimento al hogar. ¿Cómo le haremos para pagar aquello? ¿Cómo le haremos para pagar lo otro? ¿Cómo hacerle para no sufrir de todo lo que sabemos que tenemos como compromisos? Si tú confías en Dios, si tú tienes la oportunidad de saber que todo lo que Él ha hecho para nosotros ahora te lo está invitando a que tú lo hagas en su nombre, para glorificar su palabra y sobre todo Él sea engrandecido, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Entonces no tienes por qué afanarte en buscar todo esto que el Señor nos habla en ello, porque ¿cuál es la recompensa tuya y mía? Y esto lo vamos a ver en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
todos vamos a tener una recompensa al final de nuestro tiempo, pero si tú hoy decides recibir a Cristo en tu corazón, si ya conocías de Dios, mas no habías tenido esa oportunidad de encontrarte cara a cara con Él y poder entrar en su aposento, inclinar tu rostro y decirle al Señor, necesito de ti, necesito que tú sostengas mi familia, que todo lo que tú me has dado sea ahora recompensado con mi amor, mi servicio, con mi gratitud hacia ti. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, y yo quisiera adentrar un poquito en la palabra en ello, en estos tiempos equivocamos muchas veces el llamado para el cual Dios nos ha dado. En ocasiones creemos que lo que estamos haciendo está correcto, porque hay palabras muy normales en nuestro día a día, y una de ellas es que yo me porto bien con todos, yo no le hago daño a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero en realidad está bien si es así como lo estás haciendo, pero te falta hacer la siguiente tarea, que es ir y hablar del por qué tú no le haces daño a tu prójimo, por qué tú has decidido seguir a Cristo. Que no te dé temor decirlo, porque hay quienes ahorita en muchas partes del mundo, esta oportunidad que tenemos de libertad que el Señor nos ha dado en este lugar, en este país, es poder externar nuestra gratitud a quien creemos. Y en esto viene un llamado importante. No te equivoques de ese llamado que el Señor te ha dado. No equivoques el camino. No tengas para ti vanagloria, no entre en ti esa vanidad, porque si el Señor te dio ese don de sanidad, es porque a Él le plació dártela, para que tú a su vez sanases a quien Él te indicara. Y en tal, obviamente estás cumpliendo el mandato y el llamado del por qué fuimos revestidos, fuimos apartados, predestinados, nos capacitó, nos habló de la tarea, de nuestro pago, de nuestra recompensa, porque hay quienes lamentablemente pierden el objetivo principal. Si tú le entregas a Cristo tu vida, haces la voluntad de Él, y quiero aclararte algo aquí, el buscar a Dios, el estar dentro de lo que es la vida en Cristo, no es religiosidad, es una forma de vivir la vida, de poder decir, antes hacía esto, ahora hago esto porque ahora el Señor está en mí. Y cuando eso sucede, empieza a haber una evolución en tu vida que te permite poder empezar a hablar más ampliamente de la palabra de Dios. Cuando llegas a Cristo, conoces a Cristo, empiezan a haber cambios en tu vida. Y esos cambios en tu vida empiezan a reflejarse de una forma hermosa. ¿Por qué? Porque el Señor fue generoso en dar todo por nosotros sin nada a cambio. Lo único que quería era servirte, amarte y salvarte. El Señor es amigable con todos, no hay contienda con ninguno. Aun que has sido atacado o hayas sido atacado, el Señor te pide que tengas empatía con todos, porque eso lo haría Jesús muy claramente. ¿Y qué te dice? Confiar en el Señor sin temor. Dios tuvo la oportunidad, Jesús específicamente, confió plenamente en el Padre, porque todo lo que tenía que acontecer tenía que suceder para salvación nuestra. Y si Él fue valiente, tú y yo tenemos que ser valientes, independientes, algo muy importante en el Evangelio. Hay muchas corrientes doctrinales, todas hablan de Jesús, pero en ocasiones desvían la atención hacia un punto de interés propio o de grupo. Y aquí no servimos a ninguna institución humana, servimos a Dios. Tú y yo somos servidores de Cristo. Tengamos un cargo o no dentro de la iglesia, ahora que conoces a Cristo, el Señor te encomendó una tarea, y esa tarea la tenemos que empezar a fundar en el nombre de Cristo. Si Dios te envió a sanar, vas en el nombre de Él, y Él va a respaldar lo que tú estás haciendo en su nombre. El Señor quiere que seamos pacientes, que no entremos en ese desesperación porque las cosas no suceden.
En ocasiones te lo digo yo en lo personal, yo quisiera que las cosas cambiaran rápidamente, pero el Señor es el dueño de los tiempos. Él sabrá cuándo, cómo y dónde, pero nos va a sorprender, eso te lo puedo asegurar. Lo que hace en tu corazón como petición, el Señor te aseguro que la va a cumplir, porque las promesas de Dios son para cumplirse. A pesar de que puedas estar en medio de lobos, como lo describe la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sencillos. Yo quiero invitarte para terminar este servicio que vayamos a Mateo 10:16. Dice, persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quisiera que leyera la siguiente, el 17 me parece, y el 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregan a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El 16, es el 18. El 18, por favor. Ya lo leí. Perdón, el 19, perdón. Dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros, en el 20, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No te preocupes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente permite que el Espíritu Santo esté en ti. Ese soplo de vida que el Señor prometió hacia nosotros cuando conozcamos a Cristo y lo reconozcamos como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios estará sobre nosotros, estará dentro de nosotros, y cuando el Señor te mande a una tarea, tú nada más haz obedientemente el mandato que Dios te hizo. El Señor pondrá en tu boca la palabra correcta, pondrá en tus manos lo que tengas que hacer. Y si Dios te dio el privilegio de poder saber sanar en su nombre, lo podrás hacer. En estos tiempos, en estos momentos de grandes dificultades que tenemos en esta tierra, es momento de que todos nosotros nos activemos en el nombre de Cristo. Y si Dios así nos pone en oración y tú tienes que entrar en esa comunión con Él y le pidas al Señor que te lleve al lugar que Él quiere y puedas tú tener la oportunidad de orar desde tu hogar si es necesario, o en el lugar propio donde el Señor te envíe, tú ora y haz la voluntad del Padre. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ti, porque lo fue para mí. Entendí muchas cosas que tal vez con años en el Evangelio no había comprendido plenamente de esta palabra tan hermosa. Yo espero que tú tengas la oportunidad de tomarla para tu vida. Y si esta es la primera vez que escuchas esta palabra, yo te voy a invitar a que tú conozcas a Cristo. Acércate con alguien que conozca de la palabra donde tú vivas. O si crees conveniente, escríbenos en comentarios en esta página y haznos el favor de hacernos saber lo que tú necesitas. Y oraremos para que el Señor pueda proveer esa necesidad. Vamos a terminar este tiempo y vamos a hacerlo en un momento de reflexión y de gran gozo en nuestro corazón, con una pequeña oración para terminar. Padre, en el nombre hermoso que eres tú, Señor Jesús, gracias por haber salvado mi vida. Gracias por haberme perdonado, por haber quitado de mí todo pecado que pudiera no tener digno poder presentarme delante de ti, Señor. Llena ahora mi corazón de tu gozo. Quiero sentir tu paz para poder ejercer el trabajo que tú me has encomendado. Que ahora hablaré a todos tus hijos en donde tú me pongas para honrar tu palabra y que ellos también conozcan de ti y ellos puedan tener los beneficios que ahora yo estoy teniendo en mi vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso que sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén.